Bueno, y la ley contra la desaparición forzada ha generado mucha controversia, mucha polémica por la creación de una clave única de registro de población que contendrá huellas dactilares, fotografía y datos biométricos. Organizaciones y opositores afirman que la reforma impone un sistema de vigilancia masiva. Para hablar sobre este tema, le doy la bienvenida acá en nuestro estudio a la maestra María Luisa Aguilar. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. María Luisa, gracias por estar acá con nosotros. Comenzaría preguntándote para ti, ¿crees que esta ley, esta iniciativa finalmente va a hacerle frente a una crisis mayor en este país, que son los desaparecidos? Estamos hablando de casi 130.000 desaparecidos según el registro nacional de personas desaparecidas, pero tú me lo vas a contar. Sí, muchas gracias, Rey. Lamentablemente desde el Centro PRO consideramos que estas reformas no van a dar resultados o no van a dar la respuesta que se requiere para la magnitud de la crisis. No quisiera decir que no hayan cosas que pueden ser positivas, pero lo que necesita una crisis de esta dimensión, como ya la mencionaba, será otro tipo de acciones. Y lamentablemente lo que nosotros vemos es que estas reformas parten de una premisa que es equivocada, que es manejar las cifras y no dar respuesta a las familias. Primero, porque no toca para nada el tema del rezago forense y como saben muy bien ustedes, hay más de 72,000 cuerpos sin identificar bajo la custodia del Estado en México. Y sobre ese tema no hay nada que se haya incluido en esta reforma. Y el segundo punto es que lamentablemente alrededor de lo que vemos como las grandes apuestas, es lo que ya hablabas de la CURP biométrica, que tiene toda una serie de riesgos en derechos humanos y en la privacidad, y otra base de carpetas de investigación que también pensamos que un poco va a buscar que se disminuyan los registros, en tanto no permiten que haya solamente reportes y no frente a las carpetas de investigación de denuncias. Ahora, en cuanto a los datos biométricos, evidentemente ha generado una controversia, lo decíamos tú también, lo mencionas, el riesgo. ¿Cuál es aquí? Porque se habla de un control masivo con esto y que esto no resuelve el problema. Lo que lo podría resolver quizás serían mejores estrategias. Sí, así es. Hay que entender esta reforma del tema de la CURP y de la plataforma única de identificación a la luz de todas las otras reformas que se están llevando a cabo, en particular las del sistema de inteligencia, los sistemas de seguridad pública y la propia de Guardia Nacional. Yo creo que por eso han estado alertando tanto nuestros colegas de derechos digitales de que esto no solamente tiene que ver con el hecho de buscar personas desaparecidas, pero además de eso, en el tema particular de las personas desaparecidas, lamentablemente este uso de estas plataformas y este uso de esta información biométrica tampoco va a resolver la dimensión de la crisis, porque en realidad todos los casos de larga data difícilmente podrán ser identificados con este tipo de acciones y con la información que se quiere obtener de la sociedad en general. ¿Cumple con estándares internacionales? De ninguna manera en temas de controles. No permite, lo que se está creando con la CURP es la posibilidad de que las diversas instituciones puedan tener acceso a esta información sin controles judiciales. Y eso en un país como México, donde se ha utilizado constantemente el uso de vigilancia, de distintas tecnologías en contra de activistas, de periodistas, tiene por lo menos que levantar alertas. Y además, lo que tendríamos que estar buscando es una construcción, sí, de herramientas que son necesarias para la seguridad, para la búsqueda, para el combate de la violencia en un país con tanta inseguridad, pero también con construir instituciones y construir Estado de Derecho, lo cual no se va a hacer si no buscamos control. Hay dos cosas que creo que sí abonan
en la parte positiva. Una fue construida también con aportes de los colectivos de búsqueda, en ese sentido. Y por el otro, lo que me llama la atención, la alerta de búsqueda que va a operar de inmediato tras un reporte y que no hay que esperar estas 72 horas que eran cruciales para localizar a una persona. Sí, totalmente. Yo creo que ese es uno de los ejemplos de cómo era un problema de ejecución también de esta ley. La ley en el 2017 ya incluía la posibilidad de que todas las búsquedas se llevaran a cabo inmediatamente y para eso hay un protocolo homologado de búsqueda. Esta nueva ley no incluye cómo se van a asociar estos dos mecanismos y nos da cuenta de cómo es un problema de ejecución, de práctica, de cambios en las fiscalías, en las comisiones locales. Y el tema del diálogo con los colectivos nos parece siempre muy importante. En el Centro PRO hemos reconocido que ese diálogo es fructífero, pero lamentablemente lo que vimos en el Senado y en el Congreso fue en realidad un retroceso, porque en 2017 esa ley se había construido con diálogo directamente de los colectivos con los legisladores, y aunque otros colectivos que no estuvieron de acuerdo con lo que se presentó pidieron acceso a estas discusiones, pues esto en realidad se discutió en 2 días a medianoche con muy poco diálogo. Me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte una cosa que tiene que ver con las exclusiones, porque estos datos biométricos, por ejemplo, son para los mexicanos y quien tenga una residencia permanente, pero por ejemplo quedan excluidos otras personas, extranjeros, y en ello también incluyo a los migrantes, que son uno de los mayores casos que se están dando de desapariciones en este país. Totalmente. Tanto la carpeta de esta base de datos de carpetas de investigación como la plataforma única de identidad asociada a una curva de biométricos no va a dar respuesta a los miles de casos que hay de personas migrantes desaparecidas en el país, porque no es fácil para la gente migrante denunciar ante las instituciones mexicanas. Para eso existía el reporte, y el hecho de que no se vaya a incluir en esta base de datos es preocupante. Y lo que dices, la curva biométrica está pensada para que sea para ciudadanos, para nacionales y para extranjeros con residencia, y lamentablemente no va a alcanzar para este. Bueno, solo el tiempo va a decir si funciona o no. Ojalá que sí, por el bien de todos y para frenar esta crisis que es bastante preocupante e impactante en este país. María Luisa, gracias por estar acá y felicidades nuevamente por tu nuevo cargo. Muchas gracias. Era la maestra María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prado.